provide Ukraine with a significant number of ATACMS missiles. Tras meses de debates políticos cruzados entre demócratas y republicanos, el Congreso de los Estados Unidos aprobó en ambas cámaras leyes que establecen un paquete de fondos para ayuda militar por $100.000 millones destinados a Israel, Taiwán y Ucrania. La aprobación se dio luego de que los republicanos que controlan la Cámara de Representantes se dieran en su negativa a votar el paquete legislativo, trabado en el marco de la campaña electoral para los comicios presidenciales de noviembre. En el caso de Kiev, que recibirá unos $60.000 millones, esta ayuda era aguardada con desesperación y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky lo agradeció enfáticamente. Сьогодні я говорив саме про це з президентом Байденом. Я вдячний пану президенту, його команді, усім в Конгресі Сполучених Штатів, персонально пану спікеру Джонсону, усім, хто підтримує активний захист свободи. Я вдячний за рішення на користь нашого захисту від російського терору і на користь нашої можливості завершити війну. Справедливо, справжнім миром для всіх українців. Desde el inicio de la invasión rusa, Washington proporcionó a los ucranianos $113.000 millones de ayuda, a los que se suma este nuevo paquete de $60.000 millones, de los cuales $10.000 millones son un préstamo para apoyo económico y el resto equipamiento militar. En este marco, la administración Biden ya comenzó a preparar un primer envío que incluye vehículos, misiles Stinger, sistemas de cohetes móviles, municiones de artillería de 155 milímetros y misiles antitanque. El paquete también incluye la transferencia de sistemas de misiles tácticos con un rango de hasta 300 kilómetros que permitirían a Ucrania atacar objetivos en Crimea. Algo que ya motivó la alarma y la reacción del Kremlin, desde donde se aseguró que Moscú se verá obligado a aumentar el tamaño de la zona de seguridad de los territorios anexados, lo que implicaría más pérdidas de soberanía para Kiev. Los 1.000 kilómetros del frente en Ucrania tienen ahora un punto focal en la localidad de Yaziv Yar, en la provincia de Donetsk. Se trata de un enclave situado a pocos kilómetros de Bakhmut, cuya captura les tomó a los rusos casi un año con enormes pérdidas. En el caso de Yaziv Yar, donde se están librando los principales combates, la ciudad está en terreno elevado, surcado por canales, lo que favorece a los ucranianos que tienen importantes construcciones defensivas allí. En las últimas semanas y después de haber tomado Avdiivka, ubicada más al sur, las fuerzas rusas lanzaron una fuerte ofensiva en Yaziv Yar para aprovechar la momentánea falta de recursos militares de Ucrania y tratar de capturar la ciudad, algo que el presidente ruso Vladimir Putin pidió que se logre antes del 9 de mayo, el día de la victoria soviética en la Segunda Guerra. Una misión que parece imposible, a pesar de la superioridad en hombres, artillería y aviación de las tropas de Moscú. Over the past 6 months, Ukraine has had to ration ammunition, and that has resulted in the loss of some territory in the east, including the city of Avdiivka. And while today's announcement is very good news for Ukraine, they are still under severe pressure on the battlefield. And it is certainly possible that Russia could make additional tactical gains in the coming weeks. Russia has tried to grind out very slow, costly progress on multiple fronts over the past few weeks. Yaziv Yar es clave porque les permitiría a los rusos consolidar el control de Donetsk, algo que aún no lograron en 25 meses de guerra. Rusia intensificó además su campaña de ataques con misiles y drones contra ciudades e infraestructura civil y se espera que en el verano europeo sus tropas intenten avanzar hacia Kharkov, la segunda ciudad de Ucrania y capital de la provincia del mismo nombre que Kiev reconquistó en septiembre de 2022. Группировки наших войск владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника с занимаемых рубежей. В результате активных боевых действий российскими военнослужащими освобождены населенные пункты Первомайская, Богдановка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики. El efecto del arribo del nuevo equipamiento militar estadounidense seguramente tardará un tiempo en sentirse en el campo de batalla, pero Ucrania tiene otro problema que solucionar: su falta de hombres para rotar tropas que están combatiendo sin descanso desde el inicio de la guerra. Con la nueva ley de reclutamiento, el gobierno espera alistar a tropas frescas, una tarea difícil por la cantidad de jóvenes que se resisten a ir al frente. Виклик номер 1 – довіра. На жаль, так склалося. Ми пам'ятаємо перші дні повномасштабного вторгнення, черги. Зараз черг, м'яко кажучи, немає.
десь на якомусь етапі ця довіра була втрачена. Та? Зараз наша задача її відновити. La campaña para sumar voluntarios ya está a pleno en varias ciudades de Ucrania y el gobierno de Zelensky reconoce que necesita incorporar a decenas de miles de nuevos soldados si pretende frenar a Rusia. Mientras tanto, la máquina de guerra rusa sigue avanzando, no sin dificultades, en el este ucraniano. Ми не йдемо на війну помирати. Ми обрали захищати, щоб жити на рідній землі. Долучайся до війська за фахом. Y una suerte de continuidad de este informe especial, veamos ahora los números de la guerra, diferentes fuentes, claro, pero ya lo estamos compartiendo. A ver, bajas civiles ucranianas, la fuente Naciones Unidas, más de 11.000 muertos, 19.000 heridos. 6.300.000 personas debieron ser exiliadas. También la fuente Naciones Unidas, una nueva fuente de la ONU, los desplazados internos, 3.700.000. Seguimos repasando los números de la guerra. A ver, bajas militares de Rusia, más de 50.000 muertos, la fuente BBC, abril 2024, es muy reciente, más de 22.000 muertos del grupo Wagner, bueno, la fuente es el mismo grupo, más de 355.000 muertos y heridos, fuente Inteligencia de los Estados Unidos y Ministerio de Defensa ucraniano. Bueno, los números van modificándose de acuerdo a la fuente, ¿eh? Bajas militares de Ucrania, más de 31.000 muertos. La fuente Gobierno ucraniano, febrero de 2024, más de 70.000 muertos y 100.000 heridos. Fuente del gobierno de los Estados Unidos y también del New York Times, más de 383.000 muertos y heridos, la fuente gobierno ruso. Bueno, estos son los números de la guerra. Cada fuente, cada número, por supuesto, hacemos hincapié que van modificándose de acuerdo a quien proporcione los datos de esta guerra que aún continúa y tiene un condimento muy especial que en las últimas horas, lo decíamos, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una ayuda militar a Ucrania a pedido de Zelensky. Ya hace varias semanas y meses que Zelensky, el presidente de Ucrania, viene pidiendo una ayuda. Bueno, la ayuda ya está, fue aprobada, Leticia, y a partir de ahora, ¿qué? Sí, fue aprobada y de hecho lo que dijeron es que va a ser casi de forma inmediata, es decir, que esta semana ya podrían empezar a llegar las primeras armas. Llega en un momento que, como lo decíamos, si bien es un Zelensky que viene pidiendo desde hace meses financiamiento y que venimos contando desde el intento o la expectativa que había por en materia de guerra y de defensa, de ofensiva, en realidad del año pasado, que quedó un poco en la nada. Zelensky que venía sosteniendo que básicamente lo que sabemos que depende mayoritariamente, por supuesto, del financiamiento de Estados Unidos y de Europa. Y que hay que decir que estaba trabado justamente este paquete en gran parte por el sector republicano más cercano a Donald Trump, que en parte un poco la narrativa, Pablo, tiene que ver con esta idea de Estados Unidos primero, de por qué vamos a financiar guerras en países lejanos. Esto lo decía el propio Trump con respecto a Medio Oriente, y que un poco en esa narrativa y estos legisladores eran quienes, digamos, ponían el límite para aprobar finalmente este paquete que termina promulgando Biden. Además, llega unos días después de Zelensky que compare con la situación Israel y lo que fue el sistema de defensa israelí, que logró interceptar casi un 99% de los misiles iraníes, y llega también en un momento en el que había tenido en Ucrania un par de ataques donde murieron varios civiles, es decir, que llega en ese contexto. Y para sumar, Pablo, que se conoció en las últimas horas que Ucrania hoy atacó con misiles por primera vez de larga distancia, que se conoció que Estados Unidos se los había enviado en secreto, es decir, esto no se conocía, y bueno, y ahora a la espera de que llegue estos armamentos que se parece, Leticia, ante la ofensiva rusa en diferentes zonas claves de Ucrania, una ofensiva que viene creciendo día tras día, el desesperado pedido de Zelensky a los Estados Unidos para esta ayuda, obviamente era de prever que sucediera así, ¿no? Un pedido de Zelensky
y finalmente la confirmación por parte del Congreso estadounidense. Sí, un Zelensky que lo que le dice al resto de Europa es, miren que como vinieron Claro, acá, pueden ir por el resto de Europa, ¿no? Eso es un poco el planteo. Y llega, además, Pablo quería también remarcar, porque Sí. este paquete, que son 4 proyectos, también es financiamiento en armas para Israel, también para Taiwán, que Bien. ese es otro caso que de hecho hoy se reunió el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Sí. Blinken, con el presidente chino Xi Jinping, y Taiwán fue uno de los temas. Y además llega también, o en este proyecto también, está el tema de TikTok, que lo habíamos tratado en su momento. Sí. Recordemos que Estados Unidos considera que China los espía o, digamos, roba información o toma información a través de esta red social, y lo que genera este proyecto que promulgó Biden, pero que estaba con este mismo paquete, es que le exigen a esta empresa china, ByteDance, que venda TikTok. Correcto. Y si no, lo van a prohibir en Estados Unidos. Es decir que esto lo remarco porque cuando Biden aprobó todo este paquete, un poco lo que planteaban los legisladores es, bueno, esto es un mensaje al mundo. Y vaya si es un mensaje, Bueno, ¿no? lo compartimos en un informe especial, Sí. Ediciones atrás de Televisión Pública Noticias Internacional, este tema específico, ¿no? La cuestión TikTok y de qué Sí. manera justamente que las posturas, cómo iban atravesando el momento que se estaba viviendo, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, lo remarco por el hecho de un mensaje Está al muy bien. mundo. Bueno, fue un mensaje a varios países o de la geopolítica de Estados Unidos. Pero para cerrar, Pablo, el Sí. tema de Ucrania, bueno, si bien ahora es un Zelensky que celebra que va a llegar este Claro. financiamiento y que va a ser de forma inmediata la llegada de este armamento, hay que decir que el gran problema, como se le planteaba en el informe, es los soldados. Es la falta de soldados que Claro, tiene Ucrania claro. y qué puede llegar a pasar en ese sentido para avanzar, o bueno, cuando vemos justamente los ataques de Rusia, como lo contabas recientemente, bueno, es qué va a pasar en ese sentido. Me parece que es una de las grandes Totalmente. incógnitas de cómo va a continuar la guerra en Ucrania. Bien, Leticia, ¿qué anunció Polonia? Bueno, sorprendió al presidente claro. Duda, porque lo que dijo básicamente es que Polonia está lista para albergar armas nucleares de la OTAN en su país. Sí. A ver, primero yo digo, sorprendió porque de hecho Totalmente. el primer ministro, que si bien es de otro partido, Donald Tusk, dijo, bueno, no es que no estemos de acuerdo, pero esto tenemos que estar de acuerdo antes de anunciarlo, Sí, ¿no? claro, Un poco obvio. esas fueron las palabras. ¿Por qué sostiene el presidente polaco que necesitan las armas nucleares? Porque lo que él dice es que Bielorrusia, con quien comparte frontera, ya tiene armas nucleares de Rusia, que Rusia lo está haciendo en otros territorios y que por eso tienen que estar preparados. Bueno, por supuesto esto alarmó a más de un mandatario, incluso a los miembros de la OTAN, Claro. pero también quienes respondieron fueron desde Rusia, y lo hizo el portavoz, que dijo, bueno, si avanzan por ese sentido, de hecho, un Putin que cada vez que puede, digamos, lo recuerda. Miren que nosotros tenemos armas nucleares, e ir a una guerra con armas nucleares significa el fin de la civilización, ¿no? Esos son un poco los términos y lo que genera, bueno, algunos de estos comentarios, como decir No que fue en quiere... forma indirecta, fue directo. Fue directo, lo dijo Sí. en una entrevista, estamos dispuestos Sí, a sí. albergar las armas nucleares Bien. de la OTAN en nuestro país. Bueno, por supuesto, si algo así sucede, podríamos estar hablando de una escala mucho No, mayor, claro. por eso muchos salieron a bajar un poco, digamos, la tensión o esta idea de albergar armas nucleares en Bien. Polonia.